próximos ingresantes, bienvenidos a esta nueva sesión y hoy comenzamos ya el tema número 10. Hoy corresponde trabajar una dualidad, romanticismo peruano y una especie de confrontación con el realismo europeo para centrarnos en ¿qué? En el Perú con Ricardo Palma y en Europa con Enrique Ibsen, con su famoso drama Casa de Muñecas, que es una obra realista. Nos centramos en literatura peruana para contextualizar y luego entrar ya con más precisión a nuestro romanticismo. La literatura peruana va atravesando por etapas. Tenemos una etapa prehispánica, es decir, antes de la invasión española. Ahí estudiamos la literatura incaica, la poesía incaica, el teatro incaico, la obra Ollantay. Luego, en el siglo XVI, comienza la colonia, nos invade España y también nos impuso su literatura. España nos invade en el siglo XVI, cuando en Europa estaba ¿qué? En Europa estaba el Renacimiento. Por tanto, también en el Perú hubo Renacimiento. Y justamente ahí está el Inca Garcilaso de la Vega. Después llegamos al siglo XVII, Europa era barroquista y también en el Perú se dio el barroco. Llegamos al siglo XVIII, en Europa el neoclasicismo y aquí también en el Perú neoclasicismo. Después vendrá una literatura de la independencia y allí encontramos al más prestigioso, al poeta héroe arequipeño, Mariano Melgar, su mejor obra, el conjunto de poemas llamados Yarabíes. Y después encontramos a la etapa de literatura más variada en el Perú, la etapa republicana. Y encontramos ahí ya corrientes literarias, costumbrismo, ahí revisamos a Manuel Asensio Segura Ñacatita, el romanticismo, aquí están, el realismo, ahí recordamos a quién, a Manuel González Prada y además a una dama que se enfrentó a dictaduras e injusticias, Clorinda Mato de Turner. Después vendrá ya el modernismo, simbolismo, vanguardismo, indigenismo, urbanismo y otras posibilidades. Nos ubicamos en la segunda corriente literaria de la etapa republicana. Tenemos el romanticismo en el Perú. Hay que recordar que nuestra literatura, por lo común, ha sido imitativa. Es decir, lo que aparecía en Europa hay que imitarlo. Y lo peor, se imitaba a destiempo. En 1850, o alrededor de 1850, en Europa ya terminaba el romanticismo, porque se aperturaba ¿qué? El realismo. Sin embargo, en el Perú recién se convertía en moda. El romanticismo peruano fue tardío. Va a comenzar alrededor de 1850 hasta la guerra contra Chile. Veamos aquí tres representantes. Tenemos Ricardo Palma, hablaremos hoy de él de manera amplia. Sobre todo destaca como narrador. Y ahí veremos que las tradiciones peruanas, las tradiciones en salsa verde. Y tenemos por acá al poeta Carlos Augusto Salaverry, que fue hijo de un presidente, de Felipe Santiago Salaverry. Y de Carlos Augusto Salaverry, ¿qué recordamos más? Recordamos más sus poemas, sobre todo su mejor libro. Su mejor libro, Cartas a un ángel. Ese ángel es la amada ideal. Y en Cartas a un ángel, en ese poemario, en ese conjunto de poemas, está su mejor poema y según la crítica literaria, el poema de amor más hermoso del romanticismo peruano. Aquí tenemos al poema Acuérdate de mí. Luego pasemos ya a otro romántico, Juan de Arona, ensayista. Su obra más importante
es peruanismos. Peruanismos. Es decir, Juan de Arona se interesó en qué? En aquellas palabras que no eran de origen español, pero que se utilizaban en el castellano, y palabras que habían surgido acá, en el Perú, ya sea eran de origen palabras antes de que llegue España y otras palabras ya producto del mestizaje. Esas palabras nuestras son los peronismos, y ahí el romanticismo peruano que estaba demostrando que también tuvo un gusto, ¿por qué? Por las manifestaciones culturales del pueblo. Vamos ahora sí avanzando ya hacia Ricardo Palma, el representante más prestigioso del romanticismo peruano. Ricardo Palma fue longevo, o sea, vivió muchos años. Nace en 1833 y muere en 1919. Nace en Lima, muere en Lima. Y tú debes saber que a él lo llamaban, ¿cómo? Lo llamaban el bibliotecario mendigo. Porque sucede que terminó la guerra contra Chile, nuestra biblioteca prácticamente destruida, casi vacía. ¿Qué pasó con Chile? Saquearon la Biblioteca Nacional del Perú. Por consiguiente, convocan a Ricardo Palma: maestro, queremos que usted se encargue de otra vez, que los libros otra vez vuelvan a aparecer acá en esta biblioteca. Ya aceptó el reto, ¿eh? Aceptó el reto. ¿Y cómo hacía para que vengan libros? No había presupuesto. ¿Ah? Él, como era muy famoso, enviaba cartas al extranjero a escritores que por favor envíen libros gratis, obsequio para el Perú. Y es más, amigos escritores, ustedes pagan el envío porque en mi país no hay. Y sus amigos enviaron libros, y poco la biblioteca se fue llenando, ¿no? Podemos decir que él metafóricamente como que mendigaba libros. Por tanto, por eso como lo llamaron, el bibliotecario mendigo. Hay que recordar que Ricardo Palma, un genio peruano, fue polifacético. Al fin, por lo común, cada genio es polifacético, es decir, tanta es su grandeza mental que su perspectiva artística va para varios rumbos. Y encontramos que él fue narrador, en lo que más destaca, fue dramaturgo, autor de obras teatrales. Por ejemplo, tenemos acá su obra Rodil. Esta obra es un drama. También fue destacado poeta. Por ejemplo, su libro Verbos y Gerundios. Son poemas, También fue ensayista, o sea, dio importancia también a la parte argumentativa en la literatura. Y ahí están sus Anales de la Santa Inquisición de Lima. ¿Qué significa anales? Un documento donde se va contando la historia de una institución o de un pueblo o de un país año por año. También fue lingüista. También estudió el idioma peruano, el castellano en el Perú. Y así publica, escribe americanismos, es decir, palabras propias de América. Y de hecho que ahí también que están una gran cantidad de palabras de origen peruano, peruanismos. También fue periodista y sobre todo difusor, publicaba artículos. Sin embargo, como decíamos, su fama, sobre todo que está como narrador. Ahí está más su fama. Y a nivel de narración, cultivó sobre todo que la tradición, o sea, más fue tradicionista. Y allí encontramos dos libros destacados. Su obra más importante, Tradiciones peruanas. Tradiciones peruanas. Ese libro está formado por 453 narraciones. Por tanto, ¿qué? Hacen un volumen, pues, de 2000 páginas. Sin embargo, él también escribió un libro que él no quiso que se publique. ¿Y por qué? Porque son tradiciones, algunas muy groseras, otras muy ambiguas, otras muy eróticas, y él dijo: los peruanos por lo común son siempre prejuiciosos, ¿qué van a pensar de mí?
Por tanto, no lo publicó él, ¿eh? Es publicación póstuma, se publicó ya por los años 80. Imagínate, después de más de 60 años de su muerte. ¿Y cómo se llamó el libro? Lo apuntamos con el color debido. Tradiciones en salsa verde. Son pocas tradiciones, ¿eh? Apenas son 18 tradiciones. Sin embargo, es un libro importante, ¿eh? No olviden que esta obra fue póstuma. Además, también fue novelista. Cuando comenzaba la guerra contra Chile, terminó el manuscrito de su primera novela. De pronto, Chile invade Lima y como él participó en la defensa de Lima y del Perú, ¿qué pasó? Por represalia de los chilenos, entraron a su casa, la saquearon. ¿Y saben qué pasó? Su manuscrito, su novela, desapareció. ¿Qué pasaría? A lo mejor de repente lo llevaron como una reliquia, quién sabe, lo emplearon como papel para prender la leña, en fin, no se sabe, ¿no? ¿Y cómo se llamó esa novela? Tuvo por nombre, según el autor, Marañones. No olviden, ¿ah? Es la novela extraviada de nuestro gran Ricardo Palma. Sin embargo, por hoy que nos centramos sobre todo en sus tradiciones peruanas y de manera genérica a precisar exactamente qué es una tradición, qué cualidades, qué características presenta esa narración de origen peruano llamada tradición y su máximo difusor, el genio Ricardo Palma. Ahora vamos a comentar la tradición, pero nos basaremos en qué? En el libro monumental de Ricardo Palma, Las tradiciones peruanas. No olviden, ¿eh? Son 453 tradiciones peruanas. Tenemos aquí por consiguiente la tradición, que es una especie narrativa. Primero veamos por acá sus características generales. Un primer dato es narración. Otro dato es breve. Pero si no quedamos ahí, se podría confundir. Profesor, pero el cuento también es narración breve. Profesor, la anécdota es narración breve. La leyenda es narración breve. El mito es narración breve. Sin embargo, hay más elementos, ¿eh? Otra característica es que la tradición solamente es lineal. La de Ricardo Palma, es decir, un comienzo en paz, tranquilo, luego su conflicto y su final. Inicio, nudo, desenlace. Y además, las tradiciones peruanas solamente están en tercera persona. Y por ahí ya vamos diferenciando, ¿no? Porque recuerda que el cuento, el cual se puede parecer a la tradición, el cuento puede estar en primera persona, puede estar en segunda, en tercera, o también mezclar narradores, lo que se denomina técnicamente las modas espaciales. Pero no olvides, ¿eh? Las tradiciones de Ricardo Palma, las tradiciones peruanas, solamente están en tercera persona. Pero aún así, requerimos más elementos que nos permitan diferenciar al leer. Si esta es tradición, si este es cuento, este es leyenda, este es fábula, mito, anécdota, en fin, ¿eh? Entre otros elementos importantes de la tradición está la historia peruana. En las tradiciones peruanas está nuestra historia, tu historia, la historia de tu patria. Pero Ricardo Palma no cuenta la historia peruana de manera científica. Es que la literatura no está obligada a reflejar la realidad tal como es o tal como fue. No, el autor ¿qué? Puede agregarle un poco de imaginación, inventar ciertos hechos. Y eso hizo Ricardo Palma, pero ¿basado en qué? Basado en nuestra historia peruana, con un poquito de ficción. Y nuestra historia, ¿cómo aparece? Aparece mediante la alusión a personajes históricos que van desde el mundo prehispánico hasta la etapa republicana, sobre todo de fines del siglo XIX. Si vamos, por ejemplo, a la etapa incaica, encontramos personajes, por ejemplo, Tupac Yupanqui, Pachacútec.
hallamos también a Manco Inca, en fin, ¿ah? Encontramos también de la colonia un montón de personajes históricos, sobre todo virreyes. Por ejemplo, el virrey Abascal, el virrey Amat. Encontramos también de la colonia nuestros santos, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima. Encontramos también de la independencia nuestros héroes, Sucre. Encontramos a don José de San Martín, a Simón Bolívar. De la República, por ejemplo, el presidente Ramón Castilla y en fin, más personajes de la República. Y a nivel de nuestra historia como proceso, encontramos que tradiciones que se basan en el incanato. 6. Esta propuesta de la cantidad, según en qué se ubican, en qué etapa, es la propuesta de la hija de Ricardo Palma. Edith Palma presentó una tesis sobre su padre, y ahí plantea que hay esta cantidad. 6 se basan en el incanato, 382 en la colonia, 49 en la independencia y 16 en la república. Eso quiere decir que Ricardo Palma, ¿qué prefirió? ¿Prefirió el presente? No. Prefirió el pasado, mira, ve. La colonia, 382 tradiciones. Ahora sí vamos rescatando alguna nada más. ¿Qué tradición podemos rescatar de la etapa de los incas? Aquí rescatemos la tradición, la achirana del Inca. En esta tradición interviene, participa Pachacútec. Sí, Pachacútec. Pachacútec avanza conquistando territorios y llega a lo que ahora se conoce como lo que es Ica. Llega, probablemente, esa es la cultura nazca, ¿no? Conquistó a los nazcas. En esa época era costumbre que al rey conquistador, ¿qué hacía el vencido? No únicamente le concedía pues territorio, ventajas, también le enviaban a una doncella para el Inca, ¿no? Por tanto, el Inca estaba en los aposentos y de pronto llegan dos soldados. Inca, el jefe vencido, le envía una doncella. La doncella pasó, una chica muy linda. Cerraron la puerta, se fueron los soldados. La chica al instante, señor Inca, ni se me acerque, porque hoy se muere, me muero o nos morimos. Ni se acerque, ni intente tocarme. El Inca Pachacútec, asombrado. En esa época, el Inca, recuerden que se creía que era el hijo del dios, Sol. Por tanto, toda doncella que era enviada para el Inca se iba contenta. Iba a tener un romance, aunque sea momentáneo, tal vez quedaba embarazada, iba a tener un hijo del Supremo. Pero esta no, Señor Pachacútec, no me toque, ni intente. O se muere, o me muero, o nos morimos. El Inca, señorita, tranquila, señorita. ¿A qué se debe esa agresividad, señorita? No es que, señor Inca, toda mujer debe ser del hombre que ella quiere, no que le impongan. Tiene razón, señorita, estoy de acuerdo con usted. Solamente esa explicación da. No, señor Inca, voy a casarme y considero que la fidelidad es importante. Por tanto, voy a casarme y únicamente seré de mi novio. Señorita, les felicito. Así deberían defender todas las chicas su amor. Por tanto, señorita, le concedo la libertad. Puede irse. Señor Inca, sí. Soy el Supremo. Ya lo ordené. Eres libre. Puedes irte. La joven se estaba yendo sorprendida. No pensaba esa reacción. Por lo común, quien actuaba así contra un Inca ya al más allá, ¿no? La chica está saliendo. Señorita, espere. Ella se asustó, de repente ya me van a detener. Amiga, pídeme algo, te lo concedo, soy el Supremo. Señor Inca, no le voy a pedir nada para mí. Usted debe saber que acá hay mucho desierto. En el tiempo que en la sierra llueve, llegan pues los ríos abundantes, se desvía agua para los desiertos y siembran.
pero el tiempo que no llueve en la sierra, la mayoría se queda en esta parte. Así que si hubiera un canal que se construya desde la sierra, desde una laguna, para que siempre venga agua todo el tiempo acá a la costa y siembren, eso pediría yo. Señorita, váyase en paz, lo que usted pide, el Supremo lo va a realizar. La chica se fue, incrédula, ¿no? Dijo, bueno, ya lo pedí, pero ojalá se cumpla, ¿no? ¿Qué hizo Pachacuti? Que al siguiente día convocó a sus 40.000 soldados, dejan las armas, sus herramientas y construimos un canal. En 15 días el canal ya estaba terminado, desde la sierra hasta la costa, hasta Ica. Y traía todos los días agua transparente, agua pura, ¿no? No contaminada, no oscura. ¿Y cómo lo llamaron a ese manantial, a esa acequia? Lo llamaron la Achirana del Inca, que significa lo que corre a lo que es bello. Y por tanto allá está Pachacute, ¿no? Luego vamos a la colonia. Rescatemos una tradición que muestra a nuestro santo moreno, la tradición Los Ratones de Fray Martín. Sobreentendemos por la referencia Martín, que ahí, ¿quién es el personaje principal? Es nuestro San Martín de Porres, nuestro santo moreno, ¿no? Sucede que nuestro San Martín de Porres era milagroso desde niño, desde niño. Hacía muchos milagros, ¿no? Y ahí está justamente, que lo refiere Ricardo Palma. De la independencia, aquí tenemos la tradición El Padre Pata. El Padre Pata. Ahí participan primero don José San Martín y después Simón Bolívar. Aquí lo apuntamos, ¿eh? San Martín y después Simón Bolívar. Vamos ahora sí a la República, donde según Edith Palma, la hija de Ricardo Palma, hay 16 tradiciones. Expliquemos nada más dos. Por un lado, expliquemos la tradición historia de un cañoncito. Ahí participa ¿quién? Participa el presidente liberador de esclavos, el gran Ramón Castilla. Cierto día Ramón Castilla celebraba su cumpleaños, por tanto, el local llenecito, celebraba su cumpleaños el presidente, en esa época muy querido. Y de pronto llegó el momento en que ya se acercaban a saludarlo de manera ya oficial, y además con el regalo. El presidente recibía regalos por allá, por acá, y acerca a un joven a quien no conocía el presidente, no lo conocía, ¿no? Se acerca, presidente, este regalo para usted, y sería un honor que usted lo abra. ¿Lo abro? Ya, muy bien, amigo. Abre, era un cañoncito de oro, finísimo de talla, pero lo habían hecho, pero verídico, costosísimo seguramente, ¿no? Cañoncito, ¿no? Amigo, gracias, de verdad que tengo tantas amistades, amigos, familiares, y tú de verdad, recién te conozco y mírame, me traes el regalo que me ha sorprendido. No se preocupe, presidente, usted es un gran gobernante, por tanto, ¿cómo no homenajear a nuestro presidente? Gracias, hijo, de verdad que me fortaleces. No se preocupe, presidente, usted sabe, ¿no?, que la vida continúa, hay que seguir trabajando por el Perú. Presidente, a lo mejor de repente por ahí se requiere un embajador para el extranjero, de repente por ahí un cargo.
No me olvide, ¿eh? Estoy para servirlo, señora, en algún cargo, una embajada, en fin. O sea, ¿por qué era el regalo? Era un regalo interesado. Le dijo Ramón Castilla, cuidado, este cañoncito cuando dispara, dispara, pero uff, para acabar con todo. Una ironía, ¿no? Como diciendo, este muchacho aparentaba bondad, en el fondo que es un interesado, ¿no? Luego, una tradición que está ambientada en la libertad, está ambientada en la época de 1833, cuando iba finalizando la guerra contra Chile. ¿Qué tradición? La tradición Leoncio Prado. Y ahí, de hecho, que participa él como personaje principal, ¿eh? El coronel Leoncio Prado, héroe, máximo héroe de la batalla de Huamachuco. ¿Y cuándo fue la batalla de Huamachuco? Puede venir en historia. ¿Cuándo fue? Fue el 10 de julio, de 1883. Veamos los hechos. Primero veamos el contexto y después pasamos a explicar de qué trata esta tradición. Hay que recordar que de pronto llegó el 10 de julio y hacia el Cerro Sazón, en Huamachuco estaban llenos los chilenos. Hacia esta zona, lo que es el Cerro Cuyurga, ¿quiénes estaban? Los pajaritos, ¿quiénes estaban? Los peruanos, ¿no? Llegó el momento que entramos ya a batalla y comenzamos a vencer a los peruanos, por la enorme pampa que hay hasta ahora, Purrumpampa, correteamos a los chilenos, ahí íbamos matando a los chilenos. Y de pronto llegaron al Cerro Sazón, los chilenos se escondían, subían asustados. Nosotros seguimos, comenzamos la batalla ya a nivel de balas y al poco rato que faltaron municiones, por tanto los peruanos que iban descendiendo, municiones, ¿quién tiene? No tenían, y todo ya se iba acabando. Por tanto los peruanos bajan hasta el Purrumpampa, llegaron los chilenos y los peruanos ¿qué? Luchamos pues con espada, con honda, con bayonetas. ¿Ellos con qué? Con mejores armas y sobre todo también aún con municiones con disparos. Una batalla cruel, ¿eh? ¿Qué le correspondía a Cáceres? Al ver que su gente moría, le correspondía lanzarse a la batalla. ¿Pero qué hizo? Se fue. Bueno, así que ahí participó en ese combate, en esa batalla de manera más heroica, Leoncio Prado. Hay datos históricos que de pronto una esquirla de cañón le llega a la rodilla y prácticamente casi zafaba esta parte. De pronto, ¿qué? Vinieron soldados, él pidió unas vendas, se amarró la herida, pidió un palo como bastón y siguió luchando, mira. Y Cáceres se fue. Bueno, ahora sí veamos exactamente qué nos cuenta Ricardo Palma. Nos cuenta que de pronto Leoncio Prado fue capturado, ¿no? Lo traen a la ciudad de Huamachuco. ¿Y qué pidió él? Pidió que si iba a morir por defender su patria, se lo merecía. Y además que dijo, si otra vez vuelvo a la vida, defenderé mi patria, así otra vez me venga la muerte. Él estaba en su cama acostado, sabía que había la orden ya de morir, así que hacer, habla con el jefe chileno. Señor, yo quiero que mi muerte sea muy digna. Me van a fusilar, deben estar ahí los 3 soldados que me van a fusilar, pero no me disparen a la cabeza, no, disparen al corazón. Pero quiero un último deseo, quiero saborear antes de morir mi último café. Lo que sí, no le echen azúcar, me traen el azúcar y yo he hecho al gusto. Ella no se preocupe, ¿no? Por tanto, según Ricardo Palma, Leoncio Prado está en su cama, le trajeron su café calientito. Listo, estaba ya al azúcar exacto, muy bien, pueden llevar ya. Señores, termino mi café, voy a golpear con la cucharita metálica a la taza
3 veces. La tercera, me disparan, ¿ah? Y miren, ¿ah? Leoncio Prado con mucha calma tomaba su cafecito a sorbo con cucharita y de pronto acabó, miró a los que iban a fusilar, golpeó una vez para poner suspenso, los miró, sonreía, otra vez, una pausa, miraba, sonreía, optimista, y de pronto la tercera, lo dispararon, ¿no? De pronto, después de su muerte, los soldados y los demás comenzaron a llorar. ¿Ah? ¿Por qué? Vieron que un peruano estaba muy alegre porque se iba al más allá, porque había cumplido con su deber, defender hasta el último, hasta con su vida, a su patria, ¿no? Tremendo héroe. Lo que es Leoncio Prado, ¿no? El máximo héroe de la batalla de Huamachuco. Veamos ahora sí más elementos de la tradición. ¿Ah? ¿Qué más elementos tiene? Encontramos que las tradiciones tienen bastante humor. ¿Eh? Uno las va leyendo y termina pues carcajeándose o bien que una sonrisa interna muy intensa, ¿no? Y además vamos a encontrar que aparece ¿qué? Que aparece el lenguaje popular. ¿Qué significa el lenguaje popular? La forma como habla el pueblo. ¿Y qué elementos podemos identificar ahí? Podemos encontrar, por ejemplo, refranes. Ricardo Palma emplea muchos refranes de sus tradiciones, modismos, es decir, frases, oraciones que son moda a una época, sobre todo de la época en la cual él vivió. Además, coplas. Por ejemplo, una copla antisuegras. Ahí va. ¿Qué es una copla? Es un poema breve, 3, 4, 5 líneas, a veces humorísticas, otras veces pícaras. Bueno, sabes que el pueblo peruano es así, ¿no? Alegre, pícaro, ¿no? Ahí va la copla, copla antisuegras, que aparece ¿dónde? En las tradiciones peruanas. ¿Eh? La copla que dice, si tú no quieres suegra, yo sí la quiero, para cuando falte leña, echarla al fuego. Ah, pero también hay coplas acá machistas. La copla machista que dice, a veces las mujeres son como los libros, que por nuevo se compran, pero ya están leídos. Vamos a apuntar, ¿eh? A lo mejor viene el examen de admisión, ¿eh? Ahí está. A veces las mujeres son como los libros. Que por nuevo se compran. Pero ya están leídos. Profesor, pero usted qué machista es. Machista no. Esto está en las tradiciones peruanas. Yo únicamente he hecho que memorizar y copiar. Sin embargo, tú, dama, puedes cambiarlo. De repente tienes tendencia feminista o quieres darle importancia a lo tuyo, lo puedes cambiar. Depende de tu creatividad. ¿Eh? ¿Y cómo podría ser? A veces los varones son como los limones, que por nuevo se compran, pero ya están escurridos. Bueno, genial nuestro Ricardo Palma, ¿no? Sus tradiciones peruanas, un gran aporte a la narrativa corta a nivel mundial. Desde el Perú, ahora sí vamos a Europa, hemos trabajado ya lo que es el romanticismo peruano, ahora sí veamos ya el realismo, pero europeo. Se origina en Francia y se va a desarrollar en el siglo XIX hacia la segunda mitad, 1850-1900. Y por aquí tenemos una característica muy importante respecto a las corrientes literarias, porque recuerden que las corrientes literarias van a avanzar en función
a dos principios. ¿Qué principios? El principio de oposición y superación. Una corriente literaria surge ¿qué? Opuesta a la vigente o a la anterior e intenta renovar lo que ya existe desde el punto de vista artístico-literario. Por consiguiente, encontramos que el realismo reacciona contra el romanticismo. Sus características están opuestas a los románticos. Veamos una primera cualidad importante. Observa aquí la tendencia objetiva. Y esta característica, ¿cómo se opone al romanticismo? Recuerda que para el romanticismo, que hay que escribir las emociones, los sentimientos, lo que tú imaginas, o sea, tu subjetividad, tu mundo interior. Que dijeron los realistas, dijeron no. ¿Cómo va a ser que el arte sea una salida hacia el papel de nuestras emociones, sentimientos y fantasías? No. Si la realidad es tan variada, hay que reflejar lo que nos rodea. Mira lo externo y sobre todo los problemas que están afectando a tu sociedad. Y ahí está la tendencia objetiva. Objetiva en el sentido de decir, antes que reflejar lo que está dentro, mejor refleja lo que observas, la tendencia hacia lo externo. Por otra parte, recordemos las funciones. Para los románticos, ¿qué funciones eran las más importantes para el arte? La función esteticista, es decir, no hay que reflejar problemas sociales o no. La función evasiva, el presente no hay que reflejarlo, hay que preferir el pasado. Y en último puesto, ¿qué función trabajaban? La función social, es decir, que el arte de vez en cuando, ya bueno, se interese por los problemas sociales. Y justamente allí estaba, recuerden, una gran novela del romanticismo, Los Miserables de Víctor Hugo. ¿Qué dijeron los realistas? Ellos dijeron, ¿saben qué, señores? Esa función que fue marginada o que estaba cultivada muy poco por los románticos, es decir, la función social, para nosotros, ¿qué va a ser? La principal. Por consiguiente, aquí debe estar la función social. ¿Y qué significa función social? Significa reflejar los problemas que tú como escritor, tú como escritora, observas en tu realidad, en la realidad que te está rodeando. Supongamos que tú fueras un autor realista, una autora realista, ¿qué reflejaría de Trujillo? Seguramente reflejarías el descuido de la salud por parte del sistema estatal, hospitales con poca capacidad, con pocas camas, en fin, ¿no? Medicamentos escasos, en fin. También seguramente reflejarías la delincuencia, reflejaría la corrupción. Imagínate, hay donativos para los pobres y los funcionarios que hacen para sí mismos, para los allegados. Y tantos problemas que hay por reflejar, la contaminación ambiental. No olvides, esa es la función social. Pero, ¿qué más dijeron los realistas? Un momento. También esta sociedad corrupta, afectada, podrida, genera individuos con malas conductas. Por tanto, hay que reflejar también los individuos con conductas inmorales. Es decir, ahí estamos ya en la función ética. La función ética, ¿no? Pero algo más, que dijeron los realistas, señores, también el autor puede reflejar ideologías políticas, religiosas, filosóficas, económicas, en fin, en sus obras. Hasta sus convicciones ideológicas las puede reflejar. Muchos autores reflejaron a través de sus obras sus ideologías. Veamos el Perú, por ejemplo. En el Perú, ¿quién fue el máximo realista? Manuel González Prada. Otra realista, Clorinda Mato de Turner. Ambos autores estaban filosóficamente en el positivismo. Por tanto, ¿qué hacen ellos? Reflejan su posición filosófica, el positivismo, en sus obras. No olvides, también los autores pueden manifestar sus ideologías o su ideología
en su obra o en sus obras. Por tanto, por aquí tenemos la función ideológica. Por otro lado, hay que recordar que en una corriente destacan cierto tipo de textos y otros que pasan desapercibidos. Recuerda el romanticismo. En el romanticismo, ¿qué? Sí, se cultivó la narración, la novela, el cuento, la tradición, la leyenda, sí. Pero la lírica tuvo mucha fama en el romanticismo. Sin embargo, en el realismo pasa desapercibida. ¿Y por qué? Porque la lírica es necesariamente subjetiva, emotiva. Y para el realismo, basta de emociones, basta de sentimientos. Hay que reflejar objetivamente la realidad. Mira, en el realismo la poesía pasa a segundo plano. Veamos aquí las formas preferidas por el realismo. En contra, digamos, la narración. ¿La narración qué? En la narración, la novela, lo apuntamos con mayúsculas. ¿Y por qué? Porque la novela fue el género preferido por el realismo. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué? No olvides que ¿cuál fue el objetivo del realismo? Reflejar la complejidad social, sus individuos, sus problemas, sus causas, sus motivos. Y la novela, por ser amplia, ¿qué permite? Permite profundizar en la explicación ficticia de los problemas de la realidad. Claro, ficticia, pero ¿con qué? Con una base lógica que se acerque a la realidad. Pero también se cultivó el cuento. Es que la realidad es compleja, pero a veces hay problemas breves y específicos. Hay que reflejarlos y la mejor opción fue para ello ¿qué? El cuento. En el teatro no se cultiva la tragedia, tampoco la comedia. ¿Y por qué? Porque para el realismo hay que ser objetivos, no hay que exagerar. La tragedia y la comedia son exageraciones. La tragedia, ¿qué exagera? Exagera el desenlace, el fin terrible de los personajes. Pero la realidad, mira, a veces es terrible, a veces que es muy optimista, o en todo caso la seguimos luchando, ¿no? La comedia también es exagerada. ¿Qué exagera? Los defectos humanos. Por tanto, en el teatro realista se cultiva ¿qué? El drama. Y justamente la obra de hoy, el drama de hoy, que trabajaremos, explicaremos, se titula ¿qué? Casa de Muñecas. Por acá lo proponemos. Aquí está. Casa de Muñecas. Su autor es noruego, Enrique Ibsen, o simplemente Ibsen. ¿Y por qué el drama sí y la tragedia, la comedia no? Es que todo drama por lo común es de tendencia ¿qué? Realista. Reflejar los hechos casi tal como son. El ensayo. El ensayo sobresale muchísimo en el realismo. ¿Sobre todo qué tipo de ensayo? Sobre todo el ensayo sociológico y el ensayo político. Sobre todo, ¿ah? ¿Y por qué? Para argumentar de manera crítica los diversos problemas que se dan en la realidad. Recordemos, nuestro principal realista, Juan de González Prada, él se preocupó de qué? De cuestionar los grandes problemas del Perú, tanto sociales como políticos, porque quiera o no, la política desde esa época hasta ahora ha estado constantemente metida ¿en qué? En la corrupción. Fijémonos en esta característica. El realismo tuvo una posición filosófica, tuvo influencia del positivismo, una corriente filosófica. Y para el positivismo, el científico, el estudioso, el literato, ¿cómo debería abordar la realidad? ¿Debería qué? Estudiarla, analizarla profundamente y después reflejarla en su obra. ¿Para qué? Para que cuando el lector comienza a leer la obra realista,
encuentre que se parece muchísimo a la realidad y hasta puede decir, esto pasa en este mundo, en el mundo que vivo, me ha pasado. Ese fue el afán del realismo, ¿eh? Que las obras imiten la realidad con mucha exactitud para que el lector crea y a convencerse que esa obra es un fiel reflejo de la realidad. Y no olviden, todo autor realista, al estar con influencia positivista, ¿a qué estaba obligado? A estudiar de manera detallada la realidad y después ¿qué? Plasmarla de manera objetiva en su obra, sea esta novela, cuento, drama, ensayo, en fin. Tenemos aquí a un gran autor del realismo europeo, noruego, Henrik Ibsen. Nace en 1828 y morirá en 1906. Fue incomprendido en su patria, se alejó de su patria, recorrió varios países de Europa y ya en su fama regresó a su país y ahí sí fue un poco considerado, pero aún así, ¿saben qué le hicieron? Cuando él intentó representar en su país su obra exitosa, Casa de Muñecas, el gobierno que le dijo, ¿sabes qué? Ese final no nos gusta, cámbialo, aunque sea momentáneamente para el público de nuestro país, de esa manera, si quieres también. ¿Y qué le quedó a Ibsen? Adaptarlo momentáneamente para el público con un final que no lo convenció. Sin embargo, fue la presión de su país. Mira, hasta qué punto la ignorancia de un gobierno a veces puede intervenir en el arte sin ningún fundamento o criterio. A veces simplemente ¿por qué? Por cuestiones políticas o simplemente por su ignorancia y por hacer ¿qué? Por hacer un poco de espectáculo y causar la impresión, el llamado del público, qué dice, por qué están discutiendo, en fin, ¿no? Y por aquí tenemos un dato importantísimo, ¿eh? Enrique Ibsen fue el forjador del teatro de tesis. ¿Qué fue ese teatro? Recordemos que hasta antes de Ibsen, por lo común las obras que no incluían ideologías, o si las incluían, el autor iba opinando en el prólogo, en los hechos o en los diálogos, iba opinando el autor. ¿Qué dijo Ibsen? Dijo, no, una obra debe abordar grandes problemas de la sociedad, pero el autor no debe opinar. Más bien, ¿qué debía hacer? Construir personajes, de tal manera que estos en sus diálogos vayan discutiendo los grandes problemas del país y del mundo y además le den una solución, aunque sea hipotética. Ese fue el teatro de tesis, ¿eh? Que los personajes vayan discutiendo, abordando, reflexionando respecto a los grandes problemas sociales y el público, de esa manera que logre identificarse de manera objetiva con la propuesta de tal o cual personaje. Y tenemos para hoy la obra Casa de Muñecas. Esa obra fue publicada y fue estrenada en el mismo año que en el Perú comenzaba la guerra contra Chile, es decir, 1879. Y por aquí tenemos elementos básicos de su forma. No olviden, una obra literaria es una dualidad. ¿La dualidad de qué? De forma y fondo y forma, elementos inseparables, se influyen mutuamente. En la forma es tripartita, 3 actos. Los diálogos son breves y además hay recuerdos breves, ¿eh? Hay flashback. Veamos ahora sí el fondo o contenido. Enrique Ibsen se propone discutir qué problema en esta obra breve, ¿eh? Será pues unas 50 páginas, sin embargo muy intensa, muy profunda y hasta ahora importante, ¿eh? Él va a discutir ahí, va a trabajar el tema del machismo y en la parte final sugiere una solución. ¿Qué solución? Que el machismo solamente podrá superarse con la equidad de géneros, es decir, con la igualdad de derechos y deberes, ¿eh? No únicamente derechos, ¿eh? Derechos y deberes entre quiénes, entre varones y mujeres, ¿no? Basado todo en qué, en el respeto mutuo. No olviden que el realismo estuvo con mucha influencia del positivismo.
Eso quiere decir que Enrique Ibsen, para trabajar este tema, en esa época muy candente, muy preocupante, y también ahora, tal vez en esa época de repente era, en preocupación de repente 100 puntos, ahora en preocupación será 90, casi lo mismo, ¿no? Ahí cerca la preocupación por este gran problema llamado machismo. Eso nos lleva a pensar que Enrique Ibsen estudió el problema en su realidad y después la plasmó en su obra, para que cuando uno lea, diga, esto hasta ahora pasa en el mundo, hasta ahora pasa en el mundo, que fue el objetivo del realismo, que el lector llegue a convencerse de que esa obra no es más que un reflejo fiel de esta realidad problemática y compleja. Por consiguiente, hagamos a lo Ibsen, a lo realista. Vamos indagando por el machismo en nuestra realidad actual, siglo XXI, 2020, y luego hay que ver hasta qué punto se relaciona con esta realidad tan brutal de 1879, de esa época. A ver, ha pasado 120 años más 21. Mira, después de 141 años, comparemos la obra con la realidad, hasta qué punto el machismo tal vez sigue igual, que ha superado un poco, o quién sabe, se ha tornado más preocupante. Veamos el machismo, ¿eh? ¿Por qué el machismo subsiste? ¿Cuáles son sus causas? Una de las causas es el hogar tradicional. ¿Y qué significa hogar tradicional? Aquel hogar donde el padre es el que trabaja, aporta con la economía, trabaja en una empresa, de manera independiente, en fin, pero él es el que aporta con casi toda o toda la economía. Y la mamá es ama de casa. Eso, quiera o no, influye en la psicología de los hijos. De pronto la niña crece y ve que su mamá únicamente es ama de casa, no aporta económicamente. El papá es el que aporta económicamente. Por tanto, ¿qué puede ir fijándose en la mente de la niña? Que ella también será igual que su mamá, dedicarse a la cocina, a la cuestión de casa, y el futuro esposo es el que va a trabajar. No olvides que los seres humanos respondemos a un contexto, y muchas veces en nuestra niñez lo que observamos, después ya en la juventud o adultez, lo vamos a poner en práctica. Por tanto, ¿qué hay que hacer para evitar el machismo? Crear un contexto de igualdad, que de pronto que encuentre la niña al nacer, que ambos trabajan, ambos aportan con la economía. Entonces, ¿ella qué? Va a crecer con una mente de mejor perspectiva, que ella también debe aportar económicamente, y si es que el aporte económico es ambos por igual o casi igual, ¿habrá qué? Habrá equidad de géneros. Otra forma de hogar tradicional es cuando hay hijos e hijas, ¿y qué hacen los padres? Al hijo más ventajas, a la hija menos ventajas. Eso va generando ¿qué? En la mente de ella, el varón tiene más oportunidades, yo debo tener menos en mi condición de mujer. Son condicionamientos que la sociedad brutal, machista, lamentablemente lo ve estableciendo, ¿eh? Veamos por aquí otra causa para el machismo. Otra causa son los prejuicios. Los prejuicios. Quiera o no, nuestra forma de juzgar sin fundamento en la realidad influye también. Y de ese modo, por ejemplo, con prejuicios vamos generando expectativas que no son coherentes ni objetivas. Y diciendo, mira, estas profesiones son para varones, estas son para mujeres. Veamos aquí nuestro contexto trujillano. Si vamos a la facultad, vamos a la UNT, a la Facultad de Ingeniería Mecánica, entramos a un aula, ¿acaso habrá de repente una mujer o ninguna? ¿Qué? ¿La mujer también no puede estudiar mecánica y trabajar en mecánica? Lo que pasa es que la sociedad ya lo va condicionando.
Y como decíamos, no es muy probable de encontrar alumnas en la Facultad de Ingeniería Mecánica de nuestra UNT. ¿Y por qué? Porque la sociedad ha generado prejuicios, pues. La sociedad que dice, el varón para lo fuerte, lo rudo, ingeniería mecánica. La mujer no, para lo delicado. Son prejuicios, ¿no? O también si vamos a nuestra UNT, a la Facultad de Educación, al área de inicial, entramos a un aula, encontraremos que la mayoría mujeres, 2, 3, 4 o un hombre nada más. ¿Por qué? Porque la sociedad lo va así entendiendo con sus prejuicios. La sociedad que dice, el que mejor comprende a los niños es la mujer. Y hasta hay padres que a veces llegan a matricular a su niño en inicial y que dicen, ¿quién va a ser la profesora? No, va a ser profesor, pero ¿lo comprenderá bien a mi niño? ¿Lo tolerará? Mira, los prejuicios que nos vamos formando y sin darnos cuenta, hasta las mujeres con sus prejuicios que van haciendo, impulsando, aunque sea de manera mínima o sin darse cuenta, el machismo. Otra causa son las leyes. Las leyes. Las leyes peruanas no están establecidas desde el punto de vista laboral para la equidad de géneros, ¿no? En China es obligatorio que en cada empresa mínimo el 40% de mujeres, mínimo. Si es más, mejor. Si no, la cierran. En el Perú se establece que alrededor del 20% y aún así no se cumple. Llega la inspectoría a una empresa grande, al final nada más hay mujeres 10%, señor, no cumple la ley. ¿Cuánto hay? Listo, toma tu propina, el inspector se va, listo. La realidad sigue igual. Miren, quiera o no las leyes, por ser muy, quién sabe, dar muchas ventajas, o quién sabe, porque no son bien controladas su cumplimiento, favorecen que el machismo, ¿no? Pero, ¿cuál es la causa principal del machismo? Y esa causa hay que derrotarla, hay que acabarla. Porque si esa causa no la acabamos, por más que protesten, por más que salgan con sus pancartas, no se logra equidad de géneros. ¿Y cuál es la verdadera causa del machismo, la cual hay que superar? Sí o sí. Hay que superar la dependencia económica de la mujer. El día que superen esta causa, se habrá resuelto el machismo. Por tanto, tu dama, tú, ahí estás, atenta, atenta, tu dama, ponle bastante esfuerzo. Aprovecha esta oportunidad. Logra tu ingreso en la UNT. Sé una gran profesional. Cuando tú te cases y aportes de igual a igual con el esposo, ese día habrá equidad de géneros. Porque si tú ingresas, no la aprovechas bien, ganas menos, él gana más, ¿quién va a imponer condiciones? Quiera o no, la economía va generando esas condiciones para el machismo. Por tanto, dama, ya sabes, aprovecha al máximo esta oportunidad, logra tu ingreso, sé una excelente profesional, aporta de igual a igual en los gastos de la familia, gastos matrimoniales, y ese día recién podrás decir, mira, sí, se logra, se puede la equidad de géneros. Porque nos damos cuenta que eso de estar protestando, gritando por las calles, no da resultados. No da resultados, Más bien a veces complica peor la situación. Vamos ahora sí, netamente lo que es de la obra, a precisar personajes y hechos. En esta obra encontramos a una parejita que ya está matrimoniada 8 años. Torvaldo Elmer y Nora. Torvaldo Elmer es abogado. Nora, nada más ama de casa.
Y por ahí ya están los roles sociales, mira. Él, aparte de su rol familiar, de papá, de esposo, es un abogado, tiene una profesión. Ella no lo tiene. Ah, es que ella fue formada en un hogar tradicional, pues, en donde, ¿qué se cree? Que al hijo sí hay que apoyarlo, que él sea profesional, que avance. La hija, no, suficiente con secundaria, ¿para qué más? Que sepa cocinar, lavar, planchar, ya está suficiente. Y encontrará un buen esposo y sobre todo que gane bien, también que sea un buen profesional, un empresario, en fin. Mira, una concepción del hogar tradicional, ¿ah? Así fue formada ella, únicamente para ser, ¿qué? Ama de casa, ¿no? Después de 8 años de matrimonio, ya tienen 3 niños, ¿ah? Grandecitos ya. Bob y Bart, y una hijita, la menor, Emmy. Ahí están, Bob y Bart y Emmy, ¿no? Y vamos ahora a hacer una pregunta de examen de admisión, ¿ah? Exactamente cómo comienza el drama, la obra teatral, Caja de Muñecas. La respuesta en ese examen de admisión era, comienza con una escena navideña, sí, sí, vísperas de Navidad ya, cerca de la Navidad. De pronto, se observa que hay una casa, una sala, y ¿quién llega como ayudante? Nora. Agradece al ayudante, le da su propina, y luego eran obsequios, regalos para Navidad. ¿Eh? Lo distribuye por allá, por acá. Falta esto, falta lo otro. Listo, falta. Torvaldo, ¿estás ahí? Sí. Torvaldo, ¿qué haces? Acá estoy viendo los documentos porque tú sabes que acaban de nombrar gerente. Torvaldo acababa de ser ascendido al máximo nivel, gerente principal del banco. En esa época era llamado así, ¿no? El principal, hoy el gerente. Y por tanto, económicamente iba a ganar más, ¿no? Torvaldo, sí, claro, amor, vas a ganar más, la economía va a mejorar, mejor para educar, con más ingresos, posibilidades a los hijos. Sí, amor, gracias. ¿Eh? ¿Y qué pasa, Nora? ¿Sabes qué, Torvaldo? Falta más dinero, dame porque hay que comprar más cosas para la Navidad. Además te van a pagar más, así que tranquilo, no hay que preocuparnos por deudas. Nora, ya, no te preocupes, te voy a dar. Ahí está, toma dinero. Pero algo más, Nora. Tú has comprado regalos para todos, hasta para los empleados, para mí, para los niños, hasta creo que hasta para los vecinos, ¿no? Para una amiguita nada más. Ay, mírate. ¿Y para ti qué has comprado? No, yo después. No, Nora. ¿Sabes qué? Dame varias posibilidades y yo te traigo sorpresa un regalo. A ver, dime. ¿Sabes qué, Torvaldo? Mejor pon dinerito en un sobre, lo pones ahí mi nombre para Nora y lo pones en el árbol. Acá se así entonces, Amora. Esta obra demuestra en sus primeros hechos que Nora como que va pidiendo bastante dinero, siempre dinero. ¿Eh? A veces pareciera que de más. ¿Y por qué? La explicación está en un flashback, en un recuerdo que se remonta hace 8 años. Por tanto, por aquí vamos. Hace 8 años. ¿Eh? Hace 8 años, Nora aún estaba embarazada de su primer hijito. Hace poco tiempo se casó con Torvaldo. Torvaldo aún no ganaba bien. Recuerda que un profesional termina su carrera y no de frente va a ganar. Bien. Es etapas, poco a poco. ¿Eh? Y justo Torvaldo, por ese tiempo, su esposa embarazada, se enferma. ¿Probablemente de qué? Probablemente de tuberculosis. Una es que en esa época era la enfermedad recurrente. Y además, ¿por qué? El médico que le dice que debe ir de Noruega, que es de mucho frío, a una zona de clima regular o templado, para que se pueda recuperar. Y debe estar un año ahí con sus medicamentos, alimentos adecuados y sin trabajar. ¿Y qué le sugiere el médico? Que se vaya a Italia. Así que Nora dice, mi esposo, si es que
no favorezco para que nos vayamos hasta Italia, se recupere. Esta enfermedad es muy peligrosa, se puede morir. En esa época sí. Había tuberculosos, supongamos 10 pacientes, la mayoría fallecía, pocos se recuperaban. ¿Eh? Dijo, pero un momento, si mi esposo, yo le digo esto, él va a decir, no, ¿cómo una mujer se va a meter en problemas de varones? No, yo lo soluciono. Así que lo voy a solucionar. Saca su presupuesto y calcula que para estar un año en Italia, con la medicina, con la alimentación, el descanso, que él no trabaje, se requería un promedio de 4.800 coronas. 4.800 coronas en soles, más o menos como unos 60.000 soles. 60.000 soles. Y dijo un momento, ¿y ahora cómo hago para obtener el dinero? Yo no trabajo. Ah, ya sé ya. Mi papá tiene un pequeño negocio, a lo mejor él me presta y de repente me regala a mi papá, soy su única hija. Se va su papá, el papá que le dice, ¿sabes qué, hija? El negocio que he tenido ya está terminado, más bien tengo un montón de deudas y no te puedo apoyar, hija, directamente, pero sí puedo hacerte un trámite que va a ser favorable para ti. ¿Qué, papá? ¿Sabes que yo tengo en el banco un gran amigo, Krogstad, un abogado? Él está a cargo de los préstamos. Él recibe los expedientes, aprueba, desaprueba. Anda, le dice que soy tu papá y al instante él te va a apoyar, es mi amigazo. ¿Eh? Nora se fue hasta el banco, habló con Krogstad. ¿Sabes qué, hija? Tú eres hija de mi gran amigo, así que no te preocupes. Damos el préstamo. Y vamos a poner lo que lo pagas mensualmente, diariamente, ¿cómo? Que sea semanalmente, ya listo. Con pagos semanales a pequeñas cuotas. Pero ¿sabes qué, Nora? Según nuestras leyes, debe avalarte un varón. Una mujer por sí misma no puede sacar un préstamo. Debe avalarte un varón. Puede ser tu esposo, puede ser tu papá, un familiar. Jóvenes, y ahí que encontramos las leyes de esa época. En esa época, una mujer no podía sacar por sí sola un préstamo e invertirlo de repente en la cura de un esposo o un familiar o de repente en un negocio. No, debería ser avalado por un varón, un mundo tremendamente machista. ¿Ella qué dijo? Krogstad, señor Krogstad, póngale ahí que va a firmar, me va a avalar mi papá. Así que ya tenía el documento, nada más faltaba que la firma del papá, lo presentaba al banco y le daban su préstamo. ¿Eh? Ella estaba viendo más o menos qué podían llevar para el viaje, cómo se planificaba todo, y no fue para que el papá firme. El papá murió a fines de septiembre. Así que ella, después del periodo de su padre, ¿y ahora qué hago? Falsificó la firma. Lo llevó a Krogstad, él recibió muy bien, ya está con la firma autorizada, ahí está su préstamo. Y Nora se fue durante un año a Italia con su esposo, aún ella embarazada, para que se recupere él. ¿Y qué le engañó? Que su papá le había dado el dinero. ¿Eh? Esa fue la mentira de Nora. Bueno, al final regresaron y a su esposo, mira, era gerente, pero ella por eso pedía dinero, ¿eh? Para que sí que se dé cuenta el esposo de ahí sacar y pagar semanalmente el préstamo en pequeñas cuotas. Pero después de 8 años, el préstamo estaba casi pagado. Faltaba pocos meses y se cubría la deuda. Sin embargo, por esos días, ya sabes, ¿eh? Torvaldo Elmer acababa de ser nombrado jefe, principal gerente del banco más importante de la ciudad. Iba a ganar bien. Pero ¿qué dijo Torvaldo Elmer? No es suficiente ser eficaz en una empresa como directivo. Es necesario moralizar una institución. Por tanto, comienza a investigar y encuentra que Krogstad tenía evidencias de corrupción en el banco. Dijo, y ahora vamos a investigar más. Se descubre la verdad, afuera. Y además, hay que denunciarlo, pues, eso se merece. Justo por esos días, ¿quién va a visitar a Emma? Su amiga Cristina. Ella estaba viuda. Su esposo, señor Linde, había fallecido hace poco tiempo. Fíjate, ¿eh? Cristina
se hace llamar por el apellido del esposo, no por su apellido de ella. Ese mundo fue así de machista. Se casaba la mujer, inmediatamente la comenzaban a llamar sus vecinos por el apellido del esposo. La señora Linde, la señora Linde. Y su apellido ya pasaba al olvido. Aquí también encontramos al doctor Ran, gran amigo de la familia Elmer. Cristina llegó ante Nora, le contó su desgracia, muerto su esposo, no tuvo hijos, y le dice: Nora, de verdad que quisiera estar viviendo en esta ciudad y ocuparme en algo, porque de verdad que estar así desocupada, aparte de la preocupación económica, no tengo quien me ayude, es sobre todo ahora la soledad. ¿Sabes qué, amiga? Amiga Cristina, a lo mejor mi esposo, y es gerente, te busca por ahí un esposo. ¿Y qué le dijo a Torvaldo Elmer? ¿Sabes qué, Nora? Es muy probable que saquemos del trabajo a ese corrupto Krogstad. Y por tanto, que entre Cristina a ocupar su puesto. Ella sé que es honesta, muy trabajadora, va a aportar mucho al banco. Así que apostamos por ella. Ella nos va a apoyar para el progreso. Y ya el Krogstad estaba informado que lo estaban investigando y que de hecho lo iban a descubrir y que además ya había una persona que lo iba a reemplazar. Así que, ¿qué dijo? Un momento, tengo hijos, soy viudo. Aquí lo apuntamos, Era viudo. ¿Y ahora qué hago? Un momento, ¿cómo me salvo allá? Nora falsificó una firma, yo lo pude ver, pero lo pasé en alto porque dije, normal, es de confianza. Así que voy a chantajearla. Se fue a su casa, señora Nora. Usted sabe, es consciente de que hace 8 años falsificó una firma. Esto es un delito de cárcel. Y además, esa firma falsa se dio en un trámite en el banco donde ahora su esposa es gerente. Si lo presentamos a la prensa, se enteran los promotores del banco, los dueños, ¡uf, qué escándalo! ¿Y cuál sería lo más práctico? Señor gerente, pase a su ocupación anterior. Veremos a alguien que no tenga este tipo de problemas. No te conviene, Nora, a tu esposo menos. Así que convéncelo para que no investigue. Es más, quisiera que mi hacienda, mi ideal es ser consejero del gerente principal. Nora, asustada, siempre Nora trataba de hablar con el esposo, ¿no? Torvaldo, no investigues a ese Krogstad, puede ser mala gente, vengativo, y además ya está viejo, enfermo, déjalo, ¿no, Nora? Si hay algo incorrecto, se debe dar solución. Así, sea anciano o esté enfermo, no. Cometiste un error, una ilegalidad, debes pagarlo, pues. No lo pudo convencer Nora. Por tanto, Krogstad dijo: muy bien, como no me quieren apoyar, voy a presionar más. Sacó una copia del documento con la firma falsa y lo envió. En esa época, no era como ahora que todo es virtual, ¿no? En esa época, ¿qué? Tú tenías en tu casa afuera, tienes una cajita, hay una ranura, llegaba el cartero o el telegrafista, no tocaba tu casa, no bajo tu puerta, no, lo echaba ahí al buzón y se iba. Tú más tarde ya abrías tu buzón, de carta, un oficio, un documento, en fin. Bueno, no sabía un Torvaldo, se fue con su esposa a una fiesta, regresaron a la medianoche, que le dice Torvaldo: ¿sabes qué, Nora? No he leído varios días la correspondencia, habrá cartas, oficios, ¿qué habrá ahí? Espérame para sacarlo. Abre un montón de documentos. Nora sospechaba ya. Krogstad dijo que iba a enviar el documento. Uy, qué problemas va a haber. Entran a la casa, a la sala, que le dice Torvaldo: ¿sabes qué, amor? Yo voy a revisar los documentos, así que, mira, tan tarde hace frío. No duerme, mi amor, ¿ya? Ella se está yendo ya a su habitación. Él ve los documentos y encuentra un documento. ¿Krogstad? ¿Qué este tipo? ¿Qué quiere hacer este tipo? Seguramente rogarme que no lo investigue. Abre
el documento y qué le decía a Krogstad. Señor Torvaldo Elmer, hace 8 años su esposa falsificó un documento para sacar un préstamo de 4.800 francos y si yo este documento, que lo tengo el original en mi oficina, lo envío al dueño del banco, a la prensa, va a ser un escándalo, usted va a perder. Así que piénselo bien, ¿ah? No me investigue, ¿ah? Ya sabe, ¿ah? Torvaldo enojadísimo, Nora, ¿dónde estás? Nora vino, Nora, ¿qué es esto? Ella leyó temblando, ¿no? Quédate, ¿cómo se te ocurre meterte en estas delincuencias? Una delincuente eres. Y mírame, eres madre de mis 3 hijos. Qué vergüenza en adelante que tú seas su mamá y encima su educadora, ¿no? No está bien. ¿Sabe qué, Nora? Bueno, al final de mi esposa, estamos casados, te voy a permitir que estés en la casa, pero distánciate un poco de tus hijos. Voy a ver una educadora, una especialista que se encargue de darles el ejemplo hasta con su propia vida a sus hijos. Tú, de verdad que nada más serás la mamá. Bueno, la parte biológica nada más, ¿no? Ya sabes, ¿eh? ¿Cómo se te ocurre, pues? Y al final es que me dejes que me muera. ¿Ah? Molesto, Torvaldo. Nora llorando, ¿ah? Al poco rato tocan la puerta, traen un nuevo documento. ¿Quién lo enviaba? Torvaldo. ¿Qué se crea? Otra vez envió un documento. ¿Qué había pasado? Momentos antes, Cristina y Krogstad se encuentran. En su juventud fueron novios, hasta pensaban casarse. Pero ¿qué pasó? Cristina un día vuelve a su casa y ¿qué es su mamá? ¿Sabes qué, hija? Tú sabes que tu papá está enterrado ya varios meses. Sí, mamá, mi papá, ¿no? Y hay muchas deudas, hija. Pero ¿sabes qué, señor Linde? Claro que te lleva 20 años, hija. Tú eres jovencita, hermosa. Pero él me ha propuesto que te casas con él va a cubrir todas las deudas y además apoyará a tus hermanitos en su educación. Tú decides, hija, tu matrimonio con ese don nadie o con el señor Linde. Tú decides, pues, la familia o tu, tu decisión de casarte. ¿Qué hizo Cristina? Su familia. Se casó con el señor Linde. Bueno, así que después de mucho tiempo se encuentran, se reclaman ambos, ¿no? Él le dice, te fuiste con otro, hasta por interés. ¿Ella qué le dice? Y tú, Krogstad, supiste que yo me casaba con otro, de hecho que estaba arreglado el matrimonio, ni siquiera fuiste a verme, a decirme, ¿sabes qué, amor? No lo hagas. Nada. Ambos fallamos. Por consiguiente, deciden reconciliarse, darse una oportunidad, por acá lo ponemos, se reconcilian. ¿Y qué le dice Cristina? Krogstad, basta de producir daño a mis amigos. ¿Y qué se propuso Krogstad? Una solución, beneficiar a los esposos Torvaldo y Nora. Por tanto, Torvaldo recibe el documento de Krogstad, lo abre. ¿Qué le decía Krogstad? ¿Sabes qué, Torvaldo? Creo que debo actuar bien, aunque sea por una vez en mi vida. Ahí te envío el documento original con la firma falsa. Basta con que tú lo rompas. No hay con qué te acusen. Al instante lo rompió Torvaldo. Por fin estoy salvado. Nora, mi amor, ¿verdad que ya pasó todo? Ya, mira, ve. Discúlpame, lo que pasa es que el contexto no reacciona así. ¿Qué le dijo ella? ¿Sabes qué, Torvaldo? Tú me has dado a entender con tu reacción que una mujer, por más que arriesgue por su esposo, no vale su riesgo, que es una segundona en la familia y en la sociedad. Y no es así. Por tanto, ¿sabes qué, Torvaldo? Tú dijiste, la mujer es para la casa, la limpieza, eso nada más. Por consiguiente, quédate con tu casa, quédate con tus cosas, con tu cocina y además con tus hijos. Yo me voy. ¿Y sabes para qué me voy? Me voy para luchar, porque las mujeres seamos iguales que los varones. Tremenda Nora, abandona su casa, pero no.
por un afán de estar libre y hacer y deshacer, no. Ella es consciente de que hay que asumir riesgos, la mujer debe asumir riesgos, pero ¿para qué? Para luchar por la equidad de géneros, porque varones y varones seamos iguales, pero ya sabes, no únicamente en derechos, también en obligaciones. Eso es la equidad de géneros. Tremendo Ibsen, En una época donde era el mundo muy machista, él dio una propuesta que ahora es considerada la más lógica, que el machismo debe superarse ¿con qué? Con la equidad de géneros. Pero no olvides que para eso hay que superar esto. Mujer, no lo olvides, Y dama que me estás escuchando, observando, no lo olvides. Aprovecha, estudia bastante para superar la dependencia económica de la mujer y ahí sí lograremos la verdadera equidad de géneros. Vamos ahora sí a resolver los ítems para el tema 10. En el tema 10 tenemos el romanticismo en el Perú, el gran Ricardo Palma. Tenemos la primera pregunta. 1. Respecto a Ricardo Palma. La mayor parte de sus tradiciones peruanas se basan en la colonia, sí. De 453, 382 se basan en la colonia, la 1 conforme. Sus tradiciones en el aspecto formal emplean la prosa, ¿cierto? Las tradiciones están en prosa. Sus tradiciones contienen formas de la literatura popular, claro. Tienen refranes, presentan coplas, modismos. Cultivó diversos géneros. Ricardo Palma fue polifacético. Escribió narración, poesía, teatro, ensayos, artículos periodísticos. De acuerdo. En su juventud participó en rebeliones políticas, sí. Participó en una rebelión contra Ramón Castilla. La respuesta aquí debe ser todas. Pregunta 1, la respuesta es la C, todas. Tenemos la pregunta número 2. Son personajes principales de las tradiciones, al pie de la letra, historia de un cañoncito y además al rincón quitacalzón. En el relato al pie de la letra, está en tu práctica, no olviden que te envían tu material y actividades para que el alumno vaya aprendiendo por sí mismo. Complementos a la explicación. Y ahí aparece una tradición al pie de la letra, seguramente lo has leído, y también hay preguntas para que desarrolles. Aquí tenemos ya el consolidado únicamente para marcar. En al pie de la letra está el capitán Paiva, que tenía un gran defecto, no podía interpretar bien las metáforas. En Historia de un cañoncito, Ramón Castilla le da un obsequio, pero ¿con qué afán? Con el afán interesado. Y al rincón quitacalzón, ahí está el obispo Chávez de la Rosa. 2, la respuesta es la A. En la pregunta 3, es una afirmación incorrecta con respecto de Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas. ¿Es conocido como el bibliotecario mendigo? Sí. Asistió a España en la celebración de 400 años de la llegada de España a Latinoamérica, cierto. Es considerado como el patriarca, sí, uno de los fundadores de la literatura actual, ¿no? La mayor parte de sus tradiciones tratan temas de la colonia, correcto. La respuesta va a ser la E. Dice, era un convencido de que la literatura debería estar siempre ligada a la política. Para Ricardo Palma, el autor puede estar obligado a vincularse con la política y la vida. Su obra no está obligada. 3, marcamos la E. En la propuesta 4, relaciona las tradiciones con sus respectivos personajes principales. La Achirana del Inca, ahí participa Pachacútec. Por tanto, la 1 tiene que ver con la B. La 1 con la B. Quiere decir que la respuesta está entre la D o la E. La Palla Huarcuna, ahí está el personaje, el rey que perdona a Ollantay. Tupac Yupanqui. 2, la respuesta tiene que ver con la C.
La respuesta va a ser, por consiguiente, va a ser la E, ¿no? Los incas ajedrecistas, ahí participa Atahualpa. Sí, 4, marcamos la E. Pregunta 5. El fragmento. Como no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, pasaron día por día 3 años, como 3 berenjenas, y llegó el día en el que el escribano tuviese que hacer honor a su firma. Aquí se refiere a que un personaje limeño realiza un pacto con el demonio. ¿Y saben qué? Este escribano, don Dimas, estafó al demonio. Ahí tenemos la tradición don Dimas de la tijereta. Veamos en qué clave está para marcarla. En la muestra del gobierno no participa Andrés Abelino Cáceres. En esta tradición participa otra vez Ramón Castilla. Eliminamos la 5. Debemos marcar 1, 2, 3, 4. O también podemos decir todas menos la 5. Todas menos la 5. O 1, 2, 3, 4. Pregunta 7. Es una obra histórica de Ricardo Palma. Aquí debemos marcar Anales de la Inquisición de Lima. Ricardo Palma sintetiza documentos que dejó la Santa Inquisición en Lima. Y ahí muestra de cómo en esa institución predominó ¿qué? Predominó la intolerancia ideológica. 7, la B. 8. En 1866, Ricardo Palma participó heroicamente. Recuerden que en ese año que se propuso España otra vez reconquistar sus colonias. Los españoles bombardean en Chile Valparaíso, luego que dijeron, ahora sí, vamos a bombardear el Callao. Perdieron. Les ganamos en ese combate. Lamentablemente que ahí murió el héroe José Gálvez. ¿Y saben quién fue su secretario? Ricardo Palma. Tiene que ver con el combate del 2 de mayo. 8, la A. 9. Tradición que refleja la inquietud peruana por liberarnos de la opresión española. Se refiere a cómo el pueblo se organiza, porque no olviden que el virrey La Serna, ¿qué establece? Como ya se enteró que San Martín ya estaba en el Perú, que además los peruanos ya estaban en favor, en su mayoría, de la independencia, señores, en esa época Lima estaba rodeada por murallas, por tanto, estricta vigilancia a quien entraba y salía. Sin embargo, los peruanos se ingenian. ¿Cómo hicieron pasar la publicidad respecto a la independencia? En ollas, ¿ah? Por tanto, 9, la D. 10. No es una obra de Ricardo Palma. Diamantes y Perlas es del mejor poeta del romanticismo peruano, del autor del poema Acuérdate de mí, del poeta piurano Carlos Augusto Salaberry. 10. La respuesta es la A. Tenemos la pregunta 11. Tradición peruana donde participa Pachacútec. Pachacútec, ¿eh? Ya sabe la tradición que la Achirana del Inca. Aquí está. Después vamos a la pregunta 12. Cuculí era un tuno. No sabía leer, pero sabía hacer hablar a las cuerdas de la guitarra. Bailar zamacueca, empinar el codo, acarrear los dados y además darse de puñaladas. Aquí nos está caracterizando a Cuculí, pero en su parte conductual, en su psicología y su moral. Eso significa que es una etopeya. 12, la A. Caracterizar únicamente la conducta de una persona es la etopeya. Y la parte física es la prosopografía. 13. Tradición peruana que trata sobre los tesoros escondidos en las huacas de Chanchán. Hay ciertos rumores de que en la huaca de Chanchán hay tesoros escondidos. Y según esa tradición, un español guiado por un cacique de esa época que vivía por Chanchán,
llega a una huaca y ahí estaba un gran almacén de oro. Y hay un pequeño pez de oro, el peje chico. ¿Peje significa pez? 13, la A. Pregunta 14. Corresponden a la tradición. Se basa en sucesos de la historia nacional, pero recreados artísticamente, sí. Recuerden que la literatura jamás es un reflejo fiel de la realidad. Es asumir la realidad y cambiarla, quién sabe, poco, regular o de repente en forma extrema. La 1, sí. Sus personajes van desde la época de los incas hasta la guerra contra Chile, sí. Emplean elementos del lenguaje popular, modismos, copias, refranes, claro. Son relatos breves, son amenos y hasta algunos son burlones e irónicos, claro. Emplea el narrador solo en primera persona, falso. Más bien ahí está que el narrador en tercera persona debe ser 1, 2, 3, 4. La pregunta 14, la A. Estamos en la pregunta 15. La mayor parte de las tradiciones peruanas, no olviden que el romanticismo fue evasivo. No reflejemos el presente, reflejemos el pasado y muy lejano, la colonia. 15, marcamos la A. Tenemos ahí la pregunta 16. Durante la guerra contra el país del sur, o sea, contra Chile, los chilenos allanaron la casa de Ricardo Palma en venganza, ¿no? Ese escritor es prestigioso, es famoso y nos ha enfrentado. Hay que saquear su casa. Según Ricardo Palma, tenía ya terminada su primera y única novela, Los Marañones. Se desapareció la novela. Probablemente fue llevada pues como papel por ahí para quizás aprender la leña en esa época, ¿no? 16, la D, Los Marañones. Tenemos aquí la pregunta 17, tiempo que Ricardo Palma asumió la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú. Desde fines de la guerra contra Chile hasta 1912. De ahí vendría ¿quién ya? Manuel González Prada, ¿no? 17, la pregunta 18. No corresponde a la forma de la tradición al pie de la letra. Esa tradición es relato lineal, un comienzo con calma, después viene el conflicto y su desenlace. El relato lineal es opuesto a la apertura inmediata. Lo que no hay es apertura inmediata. 18, la 19. Tradición peruana que trata sobre los tesoros escondidos en las huacas de Chan Chan. Lo acabamos de decir. La tradición que el peje chico. 19, la pregunta 20. Tradición que refleja en la colonia cómo era la educación memorística y además con castigo físico. La respuesta va a ser la EA, pero hay que recordar que también la fiesta de San Simón Garabatillo tiene que ver con esa educación. Pero esta tradición está contextualizada en la época ya de la República. Nos piden ahí que sea de la colonia, a rincón quita calzón. Pregunta 21, no es un personaje de la tradición al pie de la letra. Salaverry sí, personaje importante, ¿no? Santa Cruz también. Paiva, Cuculí, Agustín Gamarra no aparece en ningún momento en la tradición al pie de la letra. 21, marcamos la D. Pregunta 22. La siguiente descripción. Paiva era un indio cusqueño de gigante estatura. Nos refleja su parte física. Se distinguía por lo hercúleo de sus fuerzas, era fortachón, ¿eh? Por su bravura en el campo de batalla, su valentía, su conducta, su disciplina, su conducta. Pero también era que la pobreza de su meollo, o sea, era bruto, ¿no?
Por consiguiente, está escribiendo la parte física y la parte conductual, ambos a la vez. Eso ya es un retrato. En la pregunta 22, marcamos la D. 22 la D. Pregunta 23. El fragmento. Era tan dado don Simón Bolívar a singularidades que hasta su interjección era extraña. Donde cualquiera decía, ya, a formar, carajo, ¿no? El que decía, váyase usted a la pinga. Recordemos que esta palabra, en el contexto de Simón Bolívar, en Venezuela, no era palabra soez, no era palabra a nivel subestándar, lengua vulgar, no. Era sinónimo de carajo. Pero acá en el Perú, ¿no? ¿Saben qué significa pene, no? Se refiere a la tradición, la pinga del Libertador. 23, marcamos la C. Vamos ahora sí al realismo, que surgió en oposición al romanticismo. Elmer, sonriendo. Este detalle que ve entre paréntesis es que es una acotación teatral. Le dice a su esposa Nora, si supieras emplear el dinero que te doy y comprar efectivamente alguna cosa, sí, pero desaparecen en la casa, se evaporan en 1000 pequeñeces y luego tengo que aflojar la bolsa, o sea, más dinero y más dinero. Nora, ¿qué responde? ¿Qué cosas tienes, Torvaldo? Este fragmento nos da a entender que Nora depende económicamente de Torvaldo Elmer. Pero acá nos dicen simbólicamente, es decir, ¿qué representa a nivel ya mundial? ¿Representa qué? La dependencia económica de cualquier mujer frente al marido que él únicamente aporta, ¿no? Será, primera pregunta, la C. En la pregunta 2, son hechos que se dan en el drama Casa de Muñecas. Nora y su familia pronto va a celebrar la Navidad, ¿cierto? ¿El ascenso de Elmer depende de Nora? No. Él ya ascendió por su esfuerzo, es un abogado muy destacado. Cristina pide a Nora que influya en Torvaldo, sí. Cristina, tu esposo es gerente, por tanto, quién sabe, un trabajo por ahí, ¿no? Nora falsificó la firma de su padre, claro, para sacar un préstamo y a quién apoyar, a su esposo Torvaldo. Elmer humilla y ofende a Nora, sí, y más se preocupaba por su honor que por su esposa. Debe ser 1, 3, 4 y 5, la E. 2, marcamos la E. Pregunta 3. Corresponden a Casa de Muñecas de Enrique Ibsen. La mujer, la dependencia económica de la mujer, sí, como un factor principal del machismo. Esta obra es teatro de tesis, pone a discusión temas de la realidad en boca de quienes de los personajes en sus diálogos. Krogstad representa la deshonestidad, sí, él es el corrupto de la obra, ¿no? Sin embargo, en el final cambia. ¿Por el amor de quién? De Cristina. 1, 2, 3, sí. Veamos qué más ítems hay. Elmer sobrepone su reputación al sacrificio de Nora, sí. Él se ve como más importante. Me has perjudicado, Nora, cierto. El machismo tiene su base en la economía, en el sistema legal, cierto. Pone ahí como principal causa la dependencia económica de la mujer y otros factores, que son el sistema legal injusto, la tradición del hogar clásico, ¿no? donde impera el machismo. La respuesta va a ser todas. Pregunta 3, marcamos la C. Pregunta 4. Obras teatrales donde, al igual que en Casa de Muñecas, está presente la presencia destacada de la mujer. Madre Coraje y los hijos, sí. En esa obra, Madre Coraje, Ana Fierling, ¿qué hace? Tiene 3 hijos, 2 hijos y una hija. Ella es padre y madre para ellos, honorable mujer. En Fuente Ovejuna, Cristina, una jovencita, al ver que esa autoridad es muy explotadora y además viola a muchas mujeres del pueblo, ¿qué hace? Una rebelión para acabar contra ese malvado.
En Collacocha únicamente hay varones. Es una obra ambientada en el Perú, en un proyecto de unir ¿qué? Costa, sierra y selva mediante un túnel. El sargento Canuto destaca el varón machista. En el cielo no hay petróleo, teatro también machista, ¿no? Debe ser 1 y 2. 4, marcamos la A. Pregunta 5. De la lectura de la obra Casa de Muñecas se puede inferir. Es una crítica a la sociedad de la época, sí. Hasta a esta sociedad. Cuestiona el machismo, que hasta ahora es terrible, ¿eh? Propugna la equidad de géneros, sí. En la parte final que dice Nora, me voy para luchar porque varones y mujeres seamos iguales. Es un drama de conciencia, claro. Esa obra plantea tomar en cuenta una nueva forma de ver la condición de la mujer en este mundo machista y en ese mundo que fue aún más machista. Forma parte de la historia de la emancipación de la mujer, sí. Recuerden que la libertad para la mujer ha sido un proceso de lucha continua, que poco a poco ella misma debe lograr, ¿verdad? La mujer puede desempeñar las mismas labores que el hombre. En la obra no lo plantea eso. Nora se va de su casa no para ser igual abogada que su esposo, no. Para luchar, porque varones y mujeres seamos iguales. 1, 2, 3, 4, 5, marcamos la A. Pregunta 6. Corresponden al drama Casa de Muñecas. Recuerda que si es obra teatral tiene que, es más, si es una obra de un género mayor, drama, tragedia, comedia, se dividen en qué? En actos y en escenas. La 1 sí. Torvald y Krogstad se oponen, claro. Ahí está el machismo como tema. Finaliza cuando Emma busca la equidad de géneros. No, Emma es de la novela Madame Bovary, de Carta. El personaje que genere conflicto es Krogstad, sí. Debe ser 1, 2, 3, 5, la B. Pregunta 6, la B. Pregunta 7. Médico adinerado y amigo de Nora y Torvaldo. Ambos lo consideran como el papá de la familia. Presenta tuberculosis en la espina dorsal. Se refiere que al doctor Rand. 7, la A. La pregunta 8 exige sobre el realismo. Veamos la pregunta 8. Pregunta 8. Sobre el realismo. ¿Se manifiesta como un medio de crítica social? Recuerden que para el realismo hay que cuestionar la realidad social que nos circunda. La 1 sí. ¿Qué significa exótico? Lejano, de tendencia fantástica. Para los realistas, ¿dónde deberíamos observar los problemas? En el entorno, no lo exótico. Por tanto, si rechaza lo exótico, recibe influencia del positivismo, ese fue su fundamento filosófico, claro. Su lenguaje fue directo. Ellos planteaban que el lenguaje sea como un espejo que permita ver la realidad tal como es. En el realismo, ¿qué especie narrativa tuvo mayor fama? La novela, sobre todo ¿qué? Social y psicológica. Debe ser todas. 8, marcamos la E.